En la carta a los Efesios capítulo 6, vamos a leer los primeros 3 versículos. Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 3. No se preocupe que ¿cómo digo? Realmente la presión que hay es impresionante. Vamos a tratar de ser lo más breve posible, así que no vamos a terminar como siempre terminamos, pues vamos a terminar un poco antes, así que no se me duerma. No, yo no creo que alguien se duerma con semejante calor. Ya es el colmo que se durmiera alguien con semejante calor. Entonces, pero vamos a compartir esta palabra en Efesios capítulo 6, verso 1 al 3. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén y amén. Honrar a papá y a mamá no se le ocurrió a ningún pastor ni a ninguna iglesia. Honrar a papá y a mamá es un mandamiento que Dios dejó. Aparece 7 veces en la Biblia, una vez por los 7 días de la semana. O sea, todos los días está ese mandamiento: honra a tu papá y a tu mamá. 7 veces aparece en la Biblia ese mandamiento. Yo quisiera esta tarde compartir con ustedes este consejo de la palabra del Señor, y le ruego a Dios que me ayude una vez más, y le ruego a Dios que usted sea sensible a la palabra de Dios. En ocasiones como estas, en celebraciones como estas, realmente uno quisiera venir a hablar cosas bonitas, cosas que hagan sentir bien a la mamá y al papá. Realmente así se hace en la mayoría de estas celebraciones. Pero yo no puedo hacer las cosas solo porque la mayoría lo hace así, lo voy a hacer yo también. No. Y trato de someterme al consejo de la palabra, trato de seguir el consejo de la palabra, aunque a veces en una celebración tengamos que recibir la exhortación de Dios. ¿A qué me refiero? Ok, vamos al pasaje y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ese consejo está dado para los hijos que están pequeños, aquellos niños pequeños, los adolescentes, los jóvenes que llegan a... Incluso si hay algún joven aquí que tu papá te mantiene, tu mamá es la que paga tus estudios, tus padres sostienen y mantienen tu ropa, son los que pagan el agua, la luz y todo lo que tú usas, tú sigues siendo un hijo bajo la cobertura de tus padres. Y lo que tú debes hacer es lo que dice en el versículo 1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros. Eso es lo que le toca a los hijos. Hijos que están bajo la cobertura de sus padres mientras no se han independizado. Es el mandamiento, es la orden de Dios: obedece a tu papá, como decía Michelle aquí, ¿verdad? Que aunque a veces los hijos, aunque los padres nos dan consejos, pero a veces, aunque no nos guste o no nos parece, pero es por nuestro bien. Y esa es la labor de un papá, de una mamá que cuida. Entonces ese es el llamado del Señor. Aquellos hijos que están todavía bajo la cobertura, bajo el mantenimiento de sus padres, es obligación de ustedes obedecer a sus padres. Pero cuando llegamos al versículo 2, entonces dice: honra a tu padre y a tu madre. Y entonces nos preguntamos, cuando yo estaba preparando esto, yo hice como 10 puntos. ¿Cómo honramos a los padres? Y comencé a escribir: número 1 lo honramos así, número 2 lo honramos así, número 3 lo honramos así, número 4, y creo que llegué como a 10 puntos, 10 cosas, cómo podemos honrar a nuestros padres. Pero después que hice esos 10 puntos dije:
Algo hace falta aquí. Y cuando yo sé que algo hace falta, yo dejo de leer, dejo de estudiar y voy a la presencia de Dios y le digo: Señor, aquí tengo 10 cosas que puedo enseñar a los padres, a los hijos, cómo honrar a sus padres. Pero Señor, no es algo que me da la seguridad que esto es lo que debo enseñar. Ayúdame, ¿qué debo enseñar? Y aquí es donde viene lo que Dios puso en mi corazón, y espero que ustedes lo reciban, todos los que estamos aquí esta tarde. La primera forma en la que deberíamos aprender a honrar a nuestros padres es aprender a perdonarlos. Quisiera saber si hay algún papá aquí que se ha equivocado alguna vez. Estamos conscientes que todos los padres nos hemos equivocado, ¿verdad? Hemos cometido pecado, hemos fallado, hemos tomado malas decisiones. Todos los padres, porque no existe el padre perfecto, ¿verdad que sí? No existe, señores. Entonces, uno debe saber que si quiero honrar a mi papá y quiero honrar a mi mamá, debo comenzar perdonando los pecados, los errores, las malas decisiones y las cosas que hicieron nuestros padres. Debo comenzar por ahí. ¿Por qué? Porque si no, cada vez que llega una temporada como esta, yo voy a ir con mi queque, con mi pastel, con mi sorbete, con mi ramo de flor, con cualquier regalo. Voy a llegar donde mi mamá, pero solo es un disfraz. Ese regalo solo es un disfraz de algo que yo llevo dentro de mi corazón y que no ha sido sanado. ¿A qué se refiere, pastor? Me refiero a cosas que los hijos llevamos dentro de nuestro corazón por cosas que hicieron nuestros padres. Solo déjeme ponerle algunos cuantos ejemplos. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí tuvimos padres severos, duros, padres ásperos. Algunos no todos los padres son así, pero hay padres que son fueron o son demasiado ásperos, duros, severos. Padres que a la hora de castigar, y cuando me refiero a padres, no solo estoy hablando de hombres, estoy hablando de mamá y papá. Padres que fueron terribles supuestamente para corregir. No estaban corrigiendo, estaban maltratando. Padres que en el momento de la ira agarraban un palo de escoba y le daban el mecatazo con el palo de escoba. Padres que agarraban cualquier cosa, alambre, fajas o cualquier cosa con tal de quitarse la ira. Y muchos hijos crecieron bajo ese maltrato y llegaron a ser adultos y todavía llevan la herida en su corazón. Y aunque el día de la madre o el día del padre llegan donde su mamá a decirle: mamá, Dios te bendiga, o aquí está tu quequito, aquí está tu sorbetito, pero allá en el corazón hay algo que lleva a ese hijo, y es el recuerdo del maltrato que recibió de su madre o de su padre. ¿Qué necesita ese hijo? Necesita honrar a su papá, pero para honrarlo tiene que perdonarlo primero, porque si no, entonces solamente es una hipocresía. Si no aprendo a perdonar los errores de mi padre. Mire, hermano, yo me levanté contra mi padre por todas las barbaridades que él hizo contra mi madre. Y yo dije que nunca iba a cometer los errores que mi padre cometió contra mi madre, y los cometí peor. Yo hice cosas peores que las de mi padre. Los hijos muchas veces estamos señalando los errores de nuestros padres y luego nos damos cuenta que venimos a ser o iguales o peores que ellos. ¿Cuántos hijos todavía llevan la herida en su corazón porque su papá no estuvo en esas fechas especiales? Su mamá no estuvo en esas fechas especiales. El día de tu promoción, el día de tu cumpleaños, el día de tu casamiento. Ni siquiera tu papá te entregó en el altar, te entregó un tío, te entregó el abuelo, te llevó al altar
un vecino, porque tu papá no estaba ahí. ¿Cuántas personas llevan en su corazón la herida o el resentimiento, la amargura, porque el papá o la mamá no estuvo en los días cuando más necesitaba, porque la mamá tuvo que viajar al extranjero a trabajar, porque el papá se fue con otra relación y no estuvo en los días especiales? ¿Cuántos hijos todavía recuerdan que nunca recibieron un abrazo de su mamá? En los 30 años que tengo de pastorear, señores, me he encontrado con casos de personas que todavía dicen y todavía llevan en su corazón ese recuerdo y dicen, y llorando, mujeres y hombres adultos dicen llorando: pastor, yo nunca recibí un abrazo de mi madre. Pastor, yo nunca recibí un beso, una palabra bonita de mi madre o de mi padre. Lo que recibí fueron ofensas, lo que recibí fueron regaños, lo que recibí es que me decía que para nada servía. ¿Cuántos hijos todavía llevan en su corazón esos recuerdos? Bienaventurados y dichosos aquellos hijos que tuvieron padres amorosos, que los cargaban, que los besaban, que siempre le decía te amo, pero no todos los hijos tuvieron esos padres. ¿Cuántos hijos todavía conservan en su corazón ese anhelo de haber recibido un simple abrazo? Un abrazo, un beso. Hijo, te amo. Hija, te amo. ¿Cuántos hijos no recuerdan algo como eso? ¿Por qué? Porque ahí está en el corazón todavía el recuerdo de toda la simpleza de esos padres. ¿Cuántos hijos todavía recuerdan? ¿Cuántos hijos todavía recuerdan que cuando fueron donde su papá a pedirle el apellido: papá, necesito que usted me dé el apellido porque me inscribió, mi mamá me inscribió, pero sin su apellido, pero ahora yo necesito su apellido? Y el papá dijo: no, ni siquiera te reconozco. Y de todo lo que yo estoy hablando son cosas que como pastor he tenido que atender en mi vida pastoral, en mi trabajo pastoral. Recuerdo esto que voy a decir ahorita, es una de las cosas más comunes que he tenido que ver o atender cuando alguien viene y dice: pastor, en mi casa mi papá y mamá tuvieron 4 hijos. Yo soy el segundo, soy el tercero, pero mi papá y mi mamá siempre eligen a fulano, a mengano, y yo no entiendo por qué a mí me tratan diferente. Cada vez que uno le pregunta a una mamá, a un papá y le dice: ¿usted ama igual a todos sus hijos? Todas las madres dicen que sí. Es mentira. Es mentira. Es falso. Aún en la Biblia encontramos ejemplos de padres que amaban más a uno que a otros. Y en el hogar muchas veces pasa eso. Y esa hija o ese hijo que creció consciente que su mamá tenía inclinaciones para uno más que a otro, esos hijos crecieron con ese resentimiento, con esa herida, sabiendo que sus padres tenían siempre preferencias. Hijos que crecieron mirando a su papá o a su mamá derrochar el dinero. Yo no sé si usted conoce a alguien, pero yo conozco padres que quedaron sin nada por andar jugando casino, cosa de ir al casino. Padres que perdieron todo y dejaron a sus hijos sin nada. Hijos que recuerdan ver llegar borracho a su papá después del día de pago, pero llegar sin dinero. Pastor, ¿qué es lo que nos quiere decir? Lo que le quiero decir, amado hermano y hermana, es que independientemente la vida que hayas vivido con tu papá o tu mamá, independientemente todo lo malo que hayan hecho tus padres, es tu deber perdonarlos. Eso es lo que te quiero decir.
Porque si no aprendes a perdonar a tu papá y a tu mamá, entonces nunca habrá honra. Y cada vez que llegues con el pastelito, cada vez que llegues con la rosita, cada vez que llegues con el regalito, solo vas disimulando algo que está en tu corazón. Necesitamos perdonar. En el Evangelio de Marcos capítulo 11, versos 25 y 26 dice la palabra de Dios: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El perdón, mis amados hermanos, no es solamente para todas las personas, incluyen a nuestros padres. El perdón incluye a mi papá. El perdón incluye a mi mamá. No me amó, me abandonó, no cuidó de mí. Yo debo perdonarle. ¿Y por qué lo debo perdonar? Para poder ser sano en mi corazón. Hay algunos de ustedes que tal vez ni tu mamá te crió, fue tu abuela. Fue tu abuelita la que te crió, la que te cuidó, la que estuvo allí. Hay abuelas que fueron buenas abuelas, pero hay otras abuelas que fueron terribles, terribles. Abuelas que maltrataron, abuelas que golpearon, abuelas que humillaron, abuelas que hicieron cosas terribles. Pero no importa qué tan terribles hayan sido, Dios dice que debemos perdonar. Porque si yo no perdono, tampoco mi Padre Celestial me perdonará a mí. Romanos capítulo 12, verso 17. Romanos capítulo 12, verso 17. Romanos 12, 17. No paguéis a nadie. ¿Cómo? No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Pregunto, ¿se puede aplicar eso a los padres? ¿Se puede aplicar? Claro. Mi papá me hizo mal. Mi madre nunca me hizo algo bueno. ¿Y ahora qué? ¿Voy a pagarle a mi padre mal por mal? ¿Voy a pagarle a mi madre mal por mal? No, dice la Biblia, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Romanos 12, 21. Romanos 12, 21. Romanos 12, 21 dice: no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien. ¿Vence con el bien qué? El mal. Es natural, humanamente, es natural que si mi papá no estuvo allí, no cuidó de mí, no veló por mí, nunca estuvo, nunca se preocupó. Pero ahora que mi papá, yo sé a dónde está, que ya no sirve para nada, que es un viejo, que ahora lo han abandonado, que por allá está tirado. Lo más normal humanamente es decir: eso es lo que sembró, es lo que va a cosechar. Es lo que él quiso y por eso ahora nadie lo quiere. Yo no sé si les he contado a ustedes un testimonio cuando estábamos haciendo cultos allá en la islita con la hermana Mafalda. Una madrugada orando, el Señor me mostró a una persona pidiendo ayuda mientras yo oraba, y me mostró la calle de la islita donde nosotros nos reuníamos. Y yo miré a esa persona calavérica. Yo no sabía si era un hombre o era una mujer, pero era una persona que estaba en los huesos, y esa persona pedía ayuda. Llegué a las 7 de la mañana donde la hermana Mafalda, a golpear la casa, y le dije: hermana Mafalda, tuve algo que nunca había tenido. Tuve una experiencia. El Señor me mostró que hay alguien que está pidiendo ayuda en esta calle, y me lo mostró de esta manera.
Yo le estoy contando a mi hermana Mafalda, pero había una señora que vivía allí mismo y me dice: hermano Jerónimo, yo sé quién es esa persona. Vive aquí a una cuadra, me dice. Mi jefa, donde yo trabajo, le manda comida. Es un señor que sus hijos lo tiraron al chiquero. Cuando ella me dijo chiquero, yo dije: esta señora está exagerando. Y yo le pedí: ¿puedo ir a verlo? Déjeme, voy a ir a preguntarle a su hijo, al menor, para ver si nos da permiso para que usted lo vea. La señora fue a buscar el permiso, nos dieron el permiso y ella nos llevó, la hermana Mafalda y este servidor fuimos, y la otra señora que nos llevó a enseñar. Y a tal como yo lo había visto, ahí estaba, era un hombre. Y como la otra señora dijo, real, en un chiquero, ahí lo tenían tirado. Desnudo, acostado en el suelo, flaco, totalmente calavérico. El hombre ya no podía hablar. El hombre está muriéndose. Y ahí lo tienen tirado. Le hablamos de Cristo, el hombre escuchaba. La hermana Mafalda se puso de rodillas y le dijo: repite conmigo esta oración. Y ese hombre, de lo profundo de su ser, sacó fuerza y entregó su vida a Cristo. Yo pensé que ese día ese hombre se iba a levantar de ahí. A los 2 días el hombre muere. Y yo pregunté: ¿por qué? ¿Por qué tenían a ese hombre en ese lugar? Y la respuesta fue: ese hombre le dio una vida, y así me lo dijeron, una vida de perro a su esposa. Golpeaba a su madre, a su esposa la maltrataba, a sus hijos era un déspota, era un hombre cruel, era un hombre perverso, era un hombre malo. Ni su madre lo quería. Era un hombre que salía a emborracharse todos los días y se quedaba bajo la lluvia ahí hasta que el hombre quedó inválido. Ahí lo fueron a tirar, ahí murió. Pero ese hombre, en esa condición, Dios tuvo misericordia de él. Más amado hermano, yo quiero decirte algo. No sé lo que tú hayas vivido, no sé cómo hayan sido tus padres, no sé cuál fue tu adolescencia, tu juventud, qué fue lo que pasó en tu vida. Yo no lo sé, pero yo sí sé algo: Dios conoce tu vida. Y todo aquello que hayan hecho tus padres, el llamado del Señor es que tú tienes que perdonarlo. Es necesario perdonar los errores, los pecados, las malas decisiones. Es necesario que haya sanidad en el corazón. ¿Por qué? Porque si no, es imposible recibir la promesa de Dios. Porque si no honramos a nuestros padres, es imposible que nos vaya bien. Hay algunos hijos que necesitan esta tarde examinar su corazón y preguntarse: ¿por qué todo me sale mal? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Será porque no has aprendido a honrar a tus padres? ¿Será porque no has aprendido a someterte a la voluntad de Dios y decir: no importa lo que mis padres hayan hecho, no importa los errores que hayan cometido, el mandamiento de Dios dice que yo debo honrar a mi padre y a mi madre? ¿Y cómo comienzo, pastor, a hacerlo? Perdónelos. Perdónelos. Voy a perdonar a mi padre. Quiero terminar con esto. Por 4 años yo no miré a mi padre, por el odio, el resentimiento, la amargura que guardé en mi corazón contra él. En varias ocasiones lo reté a golpe a mi papá, en varias ocasiones. Y le doy gracias a Dios que mi padre nunca salió. Le doy gracias a Dios que nunca me confrontó. Le doy gracias a Dios porque alguna desgracia terrible hubiera pasado. Por muchos años conservé el rencor, el resentimiento contra mi padre por cosas que él me dijo de mi madre, por cosas que me dijeron sus amantes. Mi papá fue un hombre muy mujeriego y muchas de sus amantes me dijeron cosas que él hablaba de mi madre, y por eso yo conservé en mi corazón un odio contra él, al punto de desearle la muerte
o desearlo matar aún a él. Cuando yo iba a bautizarme, cuando yo iba a dar el paso de obediencia de bautizarme, todas las noches yo oía la voz de mi padre que me llamaba Jerónimo, Jerónimo. Mi papá se llamaba Jerónimo igual que yo, o yo igual que él. Fui donde mi pastor y le dije: pastor, no sé qué hacer. Todas las noches oigo la voz de mi papá que me llama. Y ese día le conté la historia a mi pastor de todas las cosas que habíamos pasado. Mi pastor me dijo: hermano Jerónimo, usted necesita orar por su papá. Y le dije a mi pastor: voy a orar, pastor, pero voy a orar para que se muera. Era tan profundo, hermano, mi odio contra mi padre. Era tan profundo realmente mi odio contra él, que ese día que mi pastor me estaba dando ese consejo, yo le dije: sí, voy a orar por él, pero para que se muera. Mi pastor, con paciencia y con perseverancia, me dijo: hermano Jerónimo, mientras usted no comience, jamás va a ser libre. Recuerdo que yo comencé orando por mi padre, pero de una manera hostil, de una manera terrible. Pero fui orando y fui poniendo en práctica el consejo que me dio mi pastor. Y cada día que yo oraba por mi padre, me daba cuenta que yo iba orando con toda libertad. Hasta que un día me di cuenta que oraba por mi padre y pedía que Dios lo bendijera, que Dios lo guardara, que Dios lo librara, que Dios le ayudara. Hasta que un día tomé la decisión de ir a buscar a mi padre para pedirle perdón. Lo fui a buscar a un campo de sandillal que tenía ahí que sembrando aquí por la laguna, y me fui a buscarlo y lo encontré. Y ese día le pedí perdón, lo abracé y le dije que me perdonara. Dios me dio el privilegio de ser su pastor, el pastor de mi papá. Dios me dio el privilegio de ser el pastor de su esposa. Dios me dio el privilegio de ser el pastor de mis hermanos. Y le doy gracias a Dios que mi papá se arrepintió de sus pecados y hoy está en la presencia del Señor. ¿Qué te quiero decir, amado hermano? Tenemos que perdonar a nuestros padres. No juzgues, no condenes, no señales, no digas yo no lo voy a hacer. No pienses que tú vas a ser mejor que él. Necesitamos entender que todos nos equivocamos. Todos los padres nos equivocamos. Por eso esta tarde yo quiero que nos unamos en oración esta tarde. Y yo quisiera esta tarde que todo padre que reconoce que ha hecho cosas en su vida y que lo que ha hecho ha afectado a sus hijos, ha afectado a su madre, ha afectado a su familia. Yo espero que hayan hombres humildes esta tarde, que tengan el valor de ir donde sus hijos y decirle: hijo, perdóname, realmente yo me equivoqué. Mamá, perdóname. Papá, perdóname. Para que podamos recibir la promesa que el Señor nos ha dejado en su palabra. Señor, en esta tarde yo quiero darle gracias. Yo quiero darle gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de poder, Dios mío, ser exhortados con tu palabra. Y que a través de esta palabra, Señor, nos demos cuenta que hay una honra que nosotros necesitamos darle a nuestros padres, y es a través de nuestro perdón. Es perdonar los errores, perdonar sus pecados, perdonar todas aquellas cosas que hicieron o que nosotros consideramos que fueron cosas que nos afectaron, para que haya sanidad en nuestro corazón, para que haya libertad en nuestro corazón, para que haya bendición ahora a nuestra familia. Porque honrar a papá y a mamá es un mandamiento y trae promesa. Trae la promesa que me irá bien. Trae la promesa que ahora esa palabra, Señor, esa promesa traerá bendición a mi matrimonio, a mis hijos, a mis nietos. Yo no quiero heredarle a mis hijos maldiciones. Yo no quiero heredarle a mis nietos maldiciones. Yo quiero heredar bendición a mis hijos y a mis nietos. Por eso debo aprender a perdonar. Y quiero aprender a perdonar a mi madre. Quiero aprender a perdonar a mi abuela. Quiero aprender a perdonar a mi abuelo. Quiero aprender a perdonar a esas figuras paternas
Porque muchos tienen una figura paterna en un tío, una tía. Esa fue la persona que te crió, fue la persona que te ayudó. La figura paterna o materna que muchos tienen es la abuelita. Dios mío, ayúdanos, Señor. Queremos ser limpios, queremos ser salvos, queremos ser lavados con tu sangre. Y queremos aprender a perdonar así como usted nos perdona. Queremos aprender, Señor, a ser sanados. Queremos aprender, Señor, para que nuestro corazón realmente sea un corazón limpio. Y queremos aprender a honrar a nuestros padres, perdonándoles por sus pecados y sus errores. Yo te pido que traiga sanidad, Dios mío, a nuestros corazones. Y aquellos que todavía tienen vivo a su papá, aquellos que todavía tienen vivo a su mamá, Señor, que no dejemos pasar el tiempo, sino que podamos, Dios, orar por ellos. Y aquellos que tal vez ya su papá o su mamá no está vivo, pero aún llevan en su corazón esa herida, Señor, yo ruego que traiga sanidad. Trae sanidad, Dios mío, a los corazones. Trae sanidad, mi Dios, a los hogares. Trae sanidad, Señor, al corazón de los hijos. Trae sanidad al corazón de los padres. Yo te lo ruego esta tarde. Te lo suplico, Padre Santo. Queremos ser libres. Yo fui libre porque obedecí el consejo de mi pastor. Yo fui libre porque puse en práctica el consejo que mi pastor aquel día me dio. Fui libre porque conocí la verdad. Fui libre y aprendí a perdonar y aprendí a olvidar, aprendí a dejar esas cosas en el pasado. Aprendí que yo no debo ahora venir a juzgar o a señalar o a condenar, sino que debo bendecir a mi padre, debo bendecir a mi madre y debo bendecir a mis hijos en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que le dé sabiduría a cada papá, a cada mamá. Dale sabiduría, mi Dios, a cada padre de familia, a cada madre. Dale sabiduría, mi Dios amado, para que sepamos actuar, para que sepamos tomar las decisiones correctas. Y dale sabiduría a los hijos, para que aprendan a ser obedientes y a honrar a sus padres, perdonando sus errores, sus debilidades, perdonando sus pecados. Yo te lo ruego en esta tarde. Mientras usted está orando, permítame hacer un llamado que siempre hacemos cada domingo. Sin importar la celebración, sin importar lo que estamos haciendo esta tarde, es mi deber llamar a esas personas que hoy necesitan salvación en su alma. Jesucristo quiere salvar tu alma. Jesucristo vino para darte vida y vida en abundancia. Jesucristo vino a buscarte para salvarte. Y esta tarde está la oportunidad. Ven a Cristo. Ven a Jesucristo. Él es tu Salvador. Él quiere ser tu Salvador. Ven a Cristo y recíbelo. Ven a Cristo hoy y entrégale tu corazón. Entrégale tu corazón. Y si hay alguien esta tarde que dice: yo necesito ser libre de mi pasado, yo necesito ser libre de cosas que yo viví en mi niñez, en mi adolescencia. Si hubiera alguien esta tarde, no para venir a recibir a Cristo, no, estoy invitando, si esta tarde hay alguien que en su corazón conserva algo que tú estás consciente que necesitas ser sana, ser sano, y quisieras venir al altar, aquí estamos para orar por ti, para que sea Dios trayendo libertad, sea Dios trayendo libertad a tu corazón, sea Dios trayendo libertad a tu alma. ¿Habrá alguien que dice esta tarde: yo necesito ser libre de mi pasado, yo necesito ser libre de esas cosas, de esos recuerdos, de ese pasado, yo necesito ser libre en mi corazón? Ven acá adelante. El Espíritu Santo de Dios está aquí para hacernos libres. Ahí donde estás, toda la gente que ha venido aquí al altar, dile al Señor con tus propias palabras: Señor, ayúdame, quiero ser libre. Quiero ser libre de mi pasado. Quiero ser libre de estos recuerdos que me atormentan.
Quiero ser libre hoy perdonando a mi papá o a mi mamá, perdonando a mi abuelita o a mi abuelo, perdonando a aquellas personas que de alguna manera me afectaron cuando yo era un niño, cuando yo era una niña. Hoy quiero ser libre, Señor, de esos recuerdos, de esos resentimientos o amargura que he conservado en mi corazón. Díselo ahí donde estás. Hoy quiero ser libre, ayúdame. Hoy quiero ser libre, Señor. Trae tu paz a mi corazón, trae tu gozo a mi corazón, Señor. Hoy quiero ser libre porque ahora me toca a mí bendecir a mis hijos. Bendecir a mis hijos si no están ahora, pero no están aquí, pero yo quiero ser de bendición ahora. Perdóname, Señor. Hoy perdono a mi madre. Hoy perdono a mi padre. Hoy perdono a las personas que me hicieron daño. Hoy perdono a las personas que trajeron heridas a mi corazón. Y hoy recibo sanidad. Hoy recibo libertad. Hoy recibo libertad en el nombre de Jesús. Yo voy a pedir a toda la iglesia que se ponga de pie y levante su mano hacia acá adelante, porque necesitamos orar por todos estos hermanos que están aquí. Ellos pasaron dando testimonio que necesitan ayuda. Levanta tu mano, hermano, hacia acá adelante y oremos por ellos. Y aún por aquellos que no quisieron pasar, porque hay personas que les da vergüenza reconocer. Hay personas que les da vergüenza reconocer que en su corazón han atesorado cosas. En su corazoncito han venido atesorando cosas de su juventud, de su adolescencia. En su corazón han venido atesorando. Pero estos hermanos fueron valientes al venir acá adelante. Vamos a orar por ellos. Padre, trae sanidad ahora. Trae libertad ahora, Señor. Trae liberación ahora, mi Dios, a los corazones de cada uno de ellos. Que el poder de Dios los libere de esos recuerdos, de ese pasado. Y que ellos comiencen, Señor, a vivir una vida llena de tu presencia. Que ellos experimenten, Señor, una vida llena del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que venga tu gozo. Que venga tu paz. Que venga tu paz, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quisiera pedir